4T, un programa de análisis en donde escuchamos las distintas voces que forman el quehacer político, conducido por Jerónimo Flores en una mesa de discusión con expertos. Muy buenas tardes. Le damos la más cordial de las bienvenidas a su programa de Ecos de la 4T. Por supuesto que le deseamos que esté teniendo un venturoso día. Hoy es jueves, día de Ecos de la 4T. Y sí, ya estamos listos para llevarles una vez más esta transmisión. En la conducción, como siempre, su servidor Jerónimo Flores González, y en la producción Víctor, Jorge y Pamela. Le recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Guadalajara, capital de Jalisco, y que lo hacemos convencidos de que si alguien ahora tiene algo que decir o que hablar, este es el mejor momento. Mire, lo invitamos a que nos siga durante el programa. Ya están listos aquí en el estudio los integrantes del equipo para su participación semanal. Y muchas gracias por apoyarnos y por su confianza. En un momento, comenzamos. Bien, ya estamos aquí en el estudio y ya tenemos también la presencia del profesor Gabino Berumen Cervantes, como lo hace todas las semanas, cada día jueves por la tarde, para su participación en su programa de Ecos de la 4T. Profesor Gabino, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿Cómo licenciado está? Jerónimo. Pues muy entusiasmado, pero además muy acalorado. Sí. Y creo que se viene todavía una Sí, una ola más de de calor, ¿no? Sí, claro. Pero sí, se ha sentido. Sí, entonces debemos de esperar los aguaceros de mayo. Sí, A ver urge. si se dan. E hidratarnos, mire, E hidratarnos, con nuestra agüita. fundamentalmente. Si Sí, se puede, cómo no. pues por ahí también algún otro tipo de bebida. Pues. Ah, claro, sobre todo si es espirituosa. Oye, profesor Gabino. Oiga, profesor Gabino, pues otro programa más, se nos acumula mucha información. Ya estamos prácticamente a escasamente un mes del proceso electoral, Sí. tanto para la presidencia del país como los diferentes cargos. En este caso a nivel federal, pues la integración de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Y en algunas entidades federativas, como es el caso aquí de nosotros en Jalisco, pues además la elección para la gubernatura, diputados Sí. locales y presidentes municipales. Sí. ¿Qué balance, profesor? ¿Qué balance tenemos a ver? Bueno, pues es que estos comicios del 2 de junio, Sí. hay que precisarlo, 2 de junio, porque la candidata opositora a Morena decía el 2 de julio, Sí, en uno de sus... no sería posible que se pudiera que votar, no, ¿verdad? no. Entonces hay que precisar 2 de junio. Este 2 de junio habrá un proyecto de, sin duda, de cambio, de transformación, de continuidad a este primer piso de la transformación a nivel federal que impulsó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que sin duda pues la candidata mejor posicionada pues es la candidata Claudia Sheinbaum, y que algunas casas encuestadoras le dan un porcentaje arriba del 20%, hay quienes le dan el 30%, que es una diferencia muy considerable, yo diría inalcanzable en estas próximas semanas de parte de la candidata opositora. Por lo tanto, yo considero que habrá una continuidad del partido en el gobierno, y que pues Claudia Sheinbaum será una mujer, la primera mujer presidente o presidenta de México, que tendrá como premisa fundamental darle
una mayor fortaleza a esta transformación que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo se le da esa consistencia para que amarre bien estos proyectos que se han dado en cuanto al trabajo de obras importantes como el tren transísmico, como el tren Maya, como el corredor transísmico más bien, hablando con precisión, porque ese corredor transísmico pues tendrá una vía de comunicación entre el Pacífico y el Atlántico y será pues algo que tendrá mucha importancia por los corredores logísticos que se van a implementar en esta zona, que impulsarán fundamentalmente el comercio internacional, para un lado por Asia y para el otro lado hacia Europa y hacia el norte de los Estados Unidos y hacia el sur de nuestro continente. Entonces hay visos de que el próximo sexenio se verá todavía mayormente fortalecido en la cuestión económica, en la cuestión de la proyección industrial, pero sobre todo en la consistencia que deberá tener este aspecto de que en el ámbito social se verá también muy identificado el que haya mayores recursos económicos para el desarrollo de nuestra sociedad en México. Y bueno, eso pues a todos nos debe de dar mucho gusto por la cuestión de el empleo que se ha fortalecido, el peso que ha tenido una variable muy sustantiva para verse como una de las monedas más consistentes a nivel internacional. Sin duda la estabilidad económica creo pues que con datos duros se puede no nada más vivir pues, sino demostrar. Ahora en la pasada convención de los banqueros ahí en Acapulco fue muy interesante la intervención del presidente de la República, pues toda la información económica que les hizo del conocimiento del sector financiero, sector bancario. Sobre todo al referirles que no les ha ido mal, que les ha ido muy bien y que las condiciones de desarrollo económico para el país, que también tiene que ver con el aspecto de su participación dentro de la productividad, sin duda. Profesor, siguen caminando de manera interesante ya en este tramo último del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la aprobación de reformas en el Congreso Federal. Por lo pronto ya son 3 las que están prácticamente concluidas en su proceso formal legislativo, que es el Fondo de Pensiones del Bienestar, la reforma a la Ley de Amparo y la Ley de la Amnistía. Sí. ¿Qué encuentra? ¿Qué nos puede decir de estos 3 procesos formales de reformas a estas legislaciones? Empezaré diciendo que, por ejemplo, la reforma a la Ley de Amnistía, la oposición quiso tomarla desde un punto de vista negativo, diciendo que se iba a dar libertad a gente vinculada con el crimen organizado, con todo lo que tenga que ver con los aspectos más nocivos de quienes están purgando alguna condena. Cuando el interés de una ley de amnistía es para todos aquellos que están viviendo pues juicios
muy retardados, que no se les ha dado el beneficio de la defensa, sino que se han venido postergando y que no hay una cuestión condenatoria. Entonces que habría que revisar todos esos casos para que se pudiera generar un proyecto de libertad. Sin duda, una ley de amnistía, usted como estudioso del derecho, licenciado, no es nada más decirle, sí, Claro. sale y ya está usted libre de toda cuestión, sino que tendrá algún condicionamiento para seguir claro. siguiendo el proceso que esté judicializado. Entonces, ese es por un lado. No es nada más entregar una carta de buena conducta a diestra y ya, siniestra, a diestra ¿va? y siniestra, no. Luego, el otro asunto de lo que tiene que ver con la ley de pensiones, pues ¿a quién se trata de favorecer? Pues se trata de favorecer a los trabajadores, que tendrán que verse sus emolumentos bien retribuidos, bien remunerados, una vez que hayan concluido su vida productiva después de los 30 años de servicio. Y bueno, el hecho de que se dé pues decir, está tasado el que se puedan jubilar con 10,000 pesos, todos aquellos que tengan esa condición, pues es para favorecerles, porque había pensiones de 2,300 pesos, sobre todo cuando se presentó la reforma en el 97 con el presidente Zedillo. Luego la reforma que se presentó en el Calderonato. Entonces, hoy que se está presentando una reforma que lleve esa consistencia para que el trabajador que menos gane tenga por lo menos asegurado un piso firme. Que se incremente el monto de su cuantía de la pensión que va a disfrutar. Entonces, eso sin duda es algo que le va a favorecer a la clase trabajadora y que de alguna manera se estará también reflejando en su poder adquisitivo. Aún con que digan que es un atraco y es un robo de su patrimonio. Sobre todo porque hay cuestiones... Confiscación. Que decían que se iban a robar las pensiones, cuando eso verdaderamente es inverosímil. No se puede sustraer una cuestión de esa naturaleza cuando se está pidiendo que lo que sea concerniente a la cuestión de la administración de lo que venía siendo las afores, que las afores eran los que se llevaban la mayor tajada porque cobraban por esa administración. ¿Y quiénes eran? Pues los bancos privados. Por eso está el señor Salinas Pliego renegando, porque se le van a retirar alrededor de 1,800 millones de pesos de Banco Azteca. Poquito más, poquito menos, pero por ahí anda lo que se retirará de lo que ellos venían administrando en las afores Azteca, para que pase al fondo, incluso en el Banco de México, que es una institución autónoma, independiente, que no se va a ir a ninguna otra cuenta más que a que ahí el Banco de México esté administrando estos recursos para que haya una mejor distribución. Y el respaldo de las reservas internacionales con que cuenta ahorita, claro, más de 200,000 millones de dólares. Más de 200,000 millones de dólares. Entonces, no hay por qué estar pensando que va a ser un atraco. Entonces, ese asunto, pues para nosotros es fundamental
de que es para favorecer a la clase trabajadora, no para perjudicarla. Y el fondo de pensiones, pues evidentemente se verá reflejado en la percepción que vaya a tener el trabajador en el futuro inmediato. Quedaba pendiente del segmento anterior, profesor, lo que tiene que ver con la ley de amparo. Ya hablamos de la ley de amnistía, de la ley de fondo de pensiones del bienestar, lo de la ley de amparo. Bueno, creo que la ley de amparo, a partir de que personajes tan como juristas jaliscienses impulsaron Sí, la ley de sí. amparo, como fue Mariano Mariano Otero, L. Vallarta. Ignacio L. Vallarta, bueno, pues cobra hoy más que nunca vigencia, porque ¿a quién se trata de proteger? Se trata de proteger a aquel que se pueda ver afectado por una injusticia. Entonces, la ley de amparo tiene esa posibilidad de que todo mundo puede acceder a ella. Entonces, yo siento que el hecho de que se hable y se refuerce este concepto de la defensa de un individuo, sea cual fuere su circunstancia judicial, puede acogerse a una circunstancia de esta naturaleza para salvaguardar sus derechos como ciudadano mexicano que se ve trastocado en cuanto a sus propios intereses, de tal suerte que estos procesos de reforma que se han estado viviendo, pues sin duda son de un alto impacto para que el pueblo de México se vea favorecido en estos aspectos. Entonces, creo que debe de ser algo que también marque un hito en la justicia y sobre todo que la ciudadanía pueda sujetarse a aspectos tan fundamentales como es la propia defensa de sus derechos. Dice que esa es la finalidad, lo que acaba de decir del amparo, cuando hay un acto de autoridad que vulnera garantías del gobernado. Pero aquí también puntualizar que la trascendencia de esta reforma a la ley de amparo se centra en la cuestión de la suspensión del acto reclamado, porque daba un dato muy interesante la actual ministra Lenia Batres de cuántas leyes que aprobó el Congreso Federal por virtud del proceso legislativo satisfecho por los senadores y por los diputados, y sin embargo el pleno de la sala de la Suprema Corte las han declarado sí. Por virtud de otorgamiento de suspensión o simplemente pues, y esto pues las implicaciones que tiene, ¿no? En lo político, invadir al poder legislativo. Y el otro tema pues de que no se pueda avanzar pensando pues en obstaculizar en un momento dado, sin duda, decisiones de gobierno, ¿no? Entonces así ahí está el punto más importante, y sobre todo también no perder de vista el actual encontronazo que existe entre el Poder Judicial con la presidencia actual sí. de la Corte, con sí. el Ejecutivo, profesor Gavino. Efectivamente, aquí hay que tomar en consideración una cosa. La Suprema Corte de Justicia, a partir de que llega la ministra presidente de la Corte, Norma Lucía Piña, es que toma atribuciones que no le corresponden, porque las iniciativas que impulsa el Ejecutivo Federal van al legislativo para que en el legislativo, que es el cuerpo colegiado en donde se analiza, se discute y se aprueban todas las iniciativas, llámese de reformas constitucionales o de leyes secundarias, el legislativo es quien tiene esta posibilidad de
hacer que se pongan a la práctica únicamente que pasen por las instancias correspondientes y en este caso cuando los opositores dicen nos vemos en la Corte, nos vemos en la Suprema Corte, porque no les gusta, porque no están de acuerdo en que estas leyes vayan a favorecer a la población en general. Entonces, acuden al recurso de impugnar y llevar ese tipo de juicios a la Suprema Corte de Justicia, en donde saben perfectamente que ahí hay manera de identificar, como el ministro de la Corte que tuvo en el cajón durante 9 meses un expediente que era sin duda algo que tenía que ver con el pago de impuestos. Entonces, ¿hacia dónde estaban direccionados esos asuntos que tenían que ver con el pago de impuestos? Pues hacia el mayor deudor de este país, que es el señor Ricardo Salinas Pliego, que debe más de 60,000 millones de pesos al sistema de administración tributaria. Entonces, cuando hay circunstancias de esa naturaleza en donde la Corte asume papeles en los cuales todo lo que tenga que ver con una legislación que favorezca a la población, ellos se encargan de echarla para abajo y estar en una constante confronta entre el Ejecutivo Federal, el Legislativo y la Suprema Corte, asumiéndose como los grandes Poder Supremo, como el supremo conservador. Poder. Entonces, un supremo poder conservador enfocado a favorecer a los que más tienen y perjudicar a los que menos tienen, como es al pueblo de México en su conjunto, y favorecer a los grandes capitales en nuestro país, que son los que se han beneficiado de todos los aspectos, sobre todo en materia económica. Pues avanza el autoritarismo, la dictadura. Sin duda, sin duda. Vamos a un corte, Sin regresamos. duda. Seguimos aquí con el profesor Gavino en el estudio. Oiga, profesor, de nueva cuenta dejémosle un segmento a la elección de Jalisco, la gubernatura. Sí. Como lo está viendo, y hace ratito me comentaba de la cuestión de lo que dan en llamar ahora voto cruzado o diferenciado. Platíquenos cómo está viendo el proceso electoral aquí en Jalisco, en seguimiento de... Sí, nada más lo que dejamos en el segmento anterior. Sí, el supremo poder conservador es el supremo poder autoritario. Eso sí, ellos sí son. No, en relación a la cuestión de que hay muchas voces en donde se dice que incluso los propios personajes que son proclives al movimiento ciudadano y que están enarbolando esas banderas, pues ya lo que se están tratando de identificar con sus bases o con la población en general es que digan, bueno, ustedes pueden votar por lo federal, por lo que ustedes quieran, pero en lo local pues voten para gobernador y voten por lo que es el Congreso local, y en lo municipal pues como ustedes consideren pertinente, a sabiendas de que el municipio es la célula básica de la estructura electoral, es con la que el ciudadano se identifica más.
es con la que el ciudadano tiene mayor cercanía. Por la proximidad, sí. Entonces, esa cercanía, esa proximidad, le da la oportunidad de decir, bueno, pues sí, me parece que este personaje me puede representar mejor que el de otra opción. Entonces, siempre cuando se dan este tipo de situaciones, sobre todo en elecciones intermedias, pues sí hay ese efecto, pero ahora que es una elección Nacional. pues, nacional y también local, pues yo no tengo duda de que en lo nacional, pues la candidata Claudia Sheinbaum es la mejor posicionada y su opositora pues ya verdaderamente se está desfondando. Esa falsa promesa de que era un fenómeno, pues ya no se dio porque no avanza. Se estancó ese asunto en cuanto a su identidad con el electorado y ya no avanza. Por lo tanto, pues hay una diferencia entre los 20 y 30 puntos porcentuales. Y en el caso de Jalisco, pues yo siento que el asunto es de que caballo que alcanza gana. Y Morena se ha acercado a tal grado de que ya le está disputando la gubernatura al Movimiento Ciudadano y en estas próximas semanas, 4 semanas para que lleguemos al día 2 de junio. Entonces se va a ver que efectivamente se están desfondando el candidato a la gubernatura por el Movimiento Ciudadano y la candidata de Morena y los partidos coaligados está avanzando sustantivamente de tal manera que yo en lo personal estaría pensando que va a ser la madre de todas las batallas esta elección, porque sí van a estar los equipos de campaña tanto de MC como de Morena muy atentos a que no haya absolutamente ningún manejo que pueda trastocar, que pueda generar una situación que vaya en contra de la disposición de la mayoría de los electores jaliscienses. Oiga, entonces ese voto diferenciado, ¿quién está haciendo el llamado? ¿Dónde lo identifica usted? Bueno, a veces en las mesas en donde uno se reúne y platica, pues hay quienes tienen esa idea de votar diferenciadamente y yo les digo, a ver, pero ¿en qué favorece el voto diferenciado? Yo soy de los que digo que hay que votar, si tenemos que votar por una expresión partidaria a nivel nacional, pues igual por una expresión partidaria a nivel local, sin estar viendo de qué manera robaleamos, al contrario, vayámonos firmes para que quienes vayan a ser los gobernantes en los próximos 6 años, en el caso del gobernador o gobernadora o el gobierno de Jalisco, y los que vayan a ser munícipes los próximos 3 años. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de impulsar, la consistencia tanto en lo ideológico como en lo que tenga que ver con nuestra preferencia electoral. Muy bien, profesor Gavino, pues ahí quedan esos planteamientos interesantes y por el momento le agradezco. Al contrario, el agradecido soy yo. Su presencia, y aquí estaremos, como siempre, aquí estaremos que nos acompaña a cada programa. Tratando de dar un punto de vista
muy significativo en cuanto a la participación de uno y lo que cree. Nos vemos el siguiente. Por aquí estaré con mucho gusto. Damos un corte y regresamos. Ya estamos de regreso. Qué bueno que sigue con nosotros y ya se encuentra aquí en el estudio, como toda la semana, cada jueves, para su participación, el abogado Eduardo Montaño. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Jerónimo. Pues aquí de visita para ver qué Me da gusto nos saludarte, encontramos. me da gusto saludarte que nos encontramos. y bien por estar aquí otra vez acompañándonos. ¿Qué quieres que hablemos? Bueno, pues hay algunos temas, habíamos tratado en días anteriores y hay temas que en tratándose de lo que podemos entender como la geopolítica o la política mundial o internacional, se tiene que hablar de eso porque México está en un contexto internacional importante por algunos eventos que empiezan a afectarlo o empiezan a los ojos de ciertos países, de ciertos gobiernos, se ponen en México, ¿no? Incluso me ha tocado escuchar recientes pequeñas entrevistas que le hacen, por ejemplo, a Putin, que respecto a aquel evento de la intromisión de las fuerzas policíacas de Ecuador, la lentitud con que respondieron algunos gobiernos que se dicen amigos nuestros, amigos de México, la tibieza con la que se han conducido, y pues la calma, la tranquilidad y la habilidad con que el gobierno mexicano pues ha tratado esos temas, ¿no? Ese y muchos temas desde en los últimos años, con este gobierno, precisamente con el presidente López Obrador, cómo ha intercambiado con Donald Trump, por ejemplo, que amenazaba con una gran muralla que teníamos que pagar y con unas políticas muy hostiles, y finalmente terminó sobrellevándose esa relación. Incluso ha ido creciendo y va creciendo y se va aumentando el comercio, se va aumentando el intercambio de divisas, de dinero, de productos, y cada vez hay más empresas, hay más capital, más inversiones, más atención en México por parte principalmente de los Estados Unidos y Canadá, pero también de otros gobiernos. Entonces eso provoca que haya mucha atención sobre nuestro país, sobre la política de nuestro país. Entonces eso hace que México sea visto de muchas maneras, incluso escuchaba yo una declaración del señor Vladimir Putin sobre la tradicional política de México de no intervenir, porque fue invitado el gobierno de México a intervenir en el conflicto de Ucrania, ha sido invitado a intervenir en algunos conflictos mundiales, y la política tradicional, claro, aquella doctrina Estrada, la no intervención, el respeto a los pueblos, a no intervenir en los gobiernos ni en los eventos. Se puede opinar respecto de muchas cosas, pero no se ha intervenido, ni inclusive ha habido invitaciones para mandar contingentes armados. Creo que de las últimas participaciones de las Fuerzas Armadas, y eso es un caso que habría que revisar, en el gobierno de Fox hubo una inundación muy grave en Estados Unidos, y hubo una pequeña participación por fuerzas del ejército mexicano que fueron a auxiliar a ciertas zonas
de las áreas afectadas de los Estados Unidos. Y eso es, pues, no es una intervención armada, pero de alguna manera es una presencia mexicana, de militares mexicanos allá. Y es muy raro, a mí me parece muy raro porque yo nunca la había visto, nunca he visto que ellos admitan que fuerzas ajenas, fuerzas extranjeras penetren en su territorio, ¿verdad? Claro, era una misión pacífica. Bueno, entonces, en ese contexto, pues a México se le ve de muchas formas, incluso hay quienes toman ejemplo de la política mexicana, pero también el gobierno mexicano ha opinado sobre ciertos temas y se ha abstenido, y esa conducta, esa política que ha aplicado, pues se diferencia a políticas que se usaron, que se llevaron a cabo en los sexenios anteriores, por ejemplo, como en el periodo de Fox hubo ciertos temas, pues que pudieron haberse convertido en problemas cuando la visita de Fidel Castro a México. ¿Cómo si te vas? Aquella frase que valdría la pena quizá mucho tiempo, porque es algo inaudito, es algo increíble, primero, aquella actitud del presidente mexicano, que era Vicente Fox, que en un evento internacional con jefes de Estado de muchas partes del mundo, se atreve él a pedirle a otro jefe de Estado que se retire, que no asista a una reunión. Lo curioso es que ese evento, esa reunión internacional, no era programada, no fue diseñada, no fue hecha por México. Fox era un invitado. Sí, es cierto, en nuestro país. Era en la sede. Pero se atrevió a pedirle al presidente Fidel Castro que se retirara y no asistiera por ciertas razones, que no quería tener problemas con el presidente de Estados Unidos, etc. Pero lo más asombroso de todo es cómo Fidel lo grabó, ¿verdad? Sí. Y lo ridiculizó y lo difundió en el mundo, Sí. ¿verdad? Oye, Eduardo, entonces México está siendo, pues, como tú dices, objeto de mirada en el contexto de las naciones. De mucha atención. Sí. De mucha atención. Hablabas ya de algunas situaciones interesantes, sobre todo de la tradición en la política exterior del gobierno mexicano. ¿En qué otros aspectos está volcada la mirada hacia nuestro país? Bueno, depende de a quién nos referimos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en días pasados yo escuchaba como el presidente López Obrador hacía referencia a la actitud del rey de España, ¿verdad? Como no se siente muy atraído, no muestra simpatía por nuestro gobierno, y como, haciendo una aclaración muy pertinente, el presidente López Obrador dice, bueno, a lo mejor no somos bien vistos por el rey de España y por cierto grupo conservador de España, pero nosotros tenemos un profundo respeto y una profunda admiración por el pueblo español. Y esa conducta, esa política, esa actitud se ha visto a través de los años, ¿no? Se vio hace mucho tiempo con el presidente Lázaro Cárdenas, cómo fueron recibidos los españoles,
los republicanos, cómo fueron recibidos en México, los niños huérfanos o los niños que habían perdido a sus padres fueron recibidos, y muchos de ellos se volvieron muy buenos mexicanos, maestros de las universidades, sobre todo de la UNAM, gente muy productiva, muy valiosa. Algunos regresaron a España, pero muchos permanecieron. Entonces, esos eventos, ese tipo de eventos y otros más, pues han mostrado al mundo una política de México de no intervención. Y como decía hace rato, no nada más se trata de no intervenir y abstenerse de señalar o de participar. Se puede expresar, como lo ha hecho el gobierno mexicano, sobre conductas de otros gobiernos respecto a ese golpe de Estado que se dio en Bolivia, por ejemplo, en Perú, como con Castillo, ¿verdad? Esa posición de México ante el concurso internacional, pues que sea sancionado, solicitar las sanciones a Ecuador, por ejemplo, pero también de no intervenir en ciertos conflictos, pero en donde sí se puede expresar. El gobierno mexicano y concretamente el presidente se ha expresado tener oposición pues con el conflicto, lo que está sucediendo en Gaza, por ejemplo, en Ucrania. Entonces es una posición no nada más de no intervención, sino con un carácter humanista, una posición pacífica, un discurso pacífico, conciliador, que eso es precisamente lo que se observa. Para conflictos internacionales, para problemas bélicos, México se ha abstenido de mandar fuerzas y salvo en algunas ocasiones muy, muy contadas, ha participado. Entonces, esa tradición es bien vista y es respetada, independientemente de muchas, de ciertas políticas y ciertas críticas que ha tenido nuestro gobierno también por la derecha de ciertos países. Veía una gráfica en días pasados, estos días pasados, en donde se veía cuántos países se han pronunciado en contra de la agresión a la embajada mexicana en Ecuador. Y eran, no sé, 60, 70 países, y el único país que curiosamente se había solidarizado con Ecuador era El Salvador. Extrañamente, porque Bukele pues suele decir cosas más interesantes, ¿no? Pero bueno, eso habla de que México cuenta con un reconocimiento y un apoyo internacional, y se le ve, se le reconoce, más allá de la cuestión económica, que ese es un tema muy importante que va a ir teniendo relevancia y está teniendo relevancia, pues porque se fija los ojos del mundo en las cifras, en las inversiones, en los desarrollos, en los países que están viniendo, que están tratando de negociar con México. Y en las obras que va a dejar este gobierno al final. Y nomás cito una, el tren interoceánico. ¿Cómo? Es una alternativa al Canal de Panamá, que evita a todos los buques mercantes tener que dar la vuelta o tener que pagar y tener que esperar con los problemas que tiene el Canal de Panamá actualmente. Y entonces México va a ofrecer esa alternativa comercial con el tren. Entonces esa obra y otras más, los aeropuertos, otras obras, están haciendo ver a México
no nada más como una entidad política importante, sino comercial. Y en otros rubros, lo vamos a ver. En lo económico, acuérdate que al parecer ya estamos en el lugar 12 la economía. economía mexicana, por ese repunte que ha tenido en los últimos años en relación con el dólar, que curiosamente ha servido al gobierno mexicano para poder pagar gran parte de la deuda externa, porque al bajar el precio de la cotización en la paridad con el dólar, se pudo pagar una cantidad enorme de intereses y parte de la deuda, ¿verdad? Perdón, permíteme centrar ahorita mi atención en un tema que ya también aquí en algunos programas nos has compartido tus reflexiones, tus puntos de vista, y que tiene que ver actualmente pues con lo que está viviendo en aquella zona de la Franja de Gaza con Israel. Y es que más de alguna ocasión comentamos aquí o planteábamos de que no se veía por dónde pudiera, en función de la presión internacional, pero está sucediendo algo muy interesante en Estados Unidos, que los estudiantes se están manifestando ahorita con respecto a ese conflicto, a grado tal de que, al menos a juzgar por lo que se vio en imágenes transmitidas en la conferencia mañanera del presidente, hasta se ha reprimido ya a los jóvenes y se les ha encarcelado. ¿Cómo ves esta situación pues de lo que se está viviendo en Estados Unidos y cómo puede, si es que puede ayudar pues a que se ponga pues más atención en el conflicto que se está viviendo allá en aquella región? Esto es un problema amplio, es una situación muy compleja, pero es entendible. Bueno, a mí no me parece tan enigmática, no hay enigmas aquí. Sin embargo, por ejemplo, esta actitud genocida de parte del ejército y el gobierno israelí sobre la Franja de Gaza es una actitud criminal y genocida. Pero no lo digo yo, ni lo decimos nosotros, y es obvio que tampoco los medios de difusión lo dicen, ¿verdad? Los medios norteamericanos, los medios controlados por el gobierno norteamericano. Todos los multimedia. Sin embargo, ese genocidio, ese crimen, está siendo visto por la población de los países escandinavos, de los países europeos, de los países latinoamericanos, de pobladores de Estados Unidos, de ciudadanos norteamericanos, de ciudadanos inclusive del Estado de Israel, ¿verdad? De ciudadanos en México, de ciudadanos en Cuba, de ciudadanos en África. Muchos no pueden alzar la voz porque nuestras voces son pequeñas, casi no se escuchan, pero empiezan a escucharse las voces de mucha gente, como los estudiantes en Estados Unidos, en varias ciudades, que han sido, sí, reprimidos, pero también en Francia, también en Noruega, en Dinamarca, en Alemania. Los vemos en Alemania, los vemos en Italia, en Francia. O sea, los vemos en muchos países, ya nos llegamos en Estambul, los vemos en países, incluso países árabes, donde se protesta contra esos crímenes, que deberían ser vistos por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas, pero está controlada, está manejada y no puede pronunciarse. Y se pronuncia pues que permitan entrar a los camiones cuando hay una hambruna. Se está provocando el hambre en la población que aún sobrevive. No tienen agua, y ahí empiezan a surgir enfermedades y plagas y epidemias por la falta de limpieza, pero está bien programado, es una guerra programada,
Porque para poder entender esa guerra, no es una guerra casual, que porque Hamás lanzó unos cohetes el 7 de octubre, el 23, y ya eso desató. No, eso está programado, está pensado, está planeado, ¿verdad? Para expulsar a la población, permanecer y ocupar ese territorio en forma permanente, despojar a los palestinos de su territorio. Pero a mí me parece curioso, y lo voy a decir muy brevemente, es un país, Israel, que se reconoce su fundación, se le reconoce, sobre todo por los Estados Unidos, que fue el primero que lo reconoció en 1948. A la fecha ni siquiera tiene 100 años, y después de haber sido reconocido en el mundo como haber sido víctima de un crimen cometido por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, en donde hizo víctimas a muchos judíos de la violencia racista, de la violencia racial, de la violencia militar. Este país, que había sido visto como una víctima, en unos cuantos días, en menos de 120 días, se empieza a ver como el victimario, como un país, como un estado genocida, como un ejército criminal, en donde ataca poblaciones desarmadas, que no tienen ni baterías antiaéreas, ni tanques, ni aviones, ni siquiera un aeropuerto. Entonces, en donde van más de 15, 20 mil niños muertos y miles de víctimas mutiladas, han perdido sus miembros, y no nada más sus miembros de su cuerpo, miembros de sus familias, a sus escuelas, sus casas, los desplazados, su territorio. Muchos Entonces, desplazados. ese efecto empieza a verse y le va a costar mucho trabajo borrarlo, ya no puede borrarlo. De ser la víctima, porque lo veíamos en muchos discursos, en películas, en novelas, ahora se convirtió en el victimario. Por eso esos jóvenes en Estados Unidos protestan como mucha gente lo hace en el mundo. Muy bien, Eduardo, muy interesante esto último que nos acabas de decir. Por el momento te agradezco una vez más que nos hubieras acompañado en este programa y te espero la próxima semana. Aquí estaremos si es posible. Con todo gusto, mi buen Jerónimo, y un saludo a todos, ¿no? Muchas gracias, Eduardo. Gracias. De esta manera hemos llegado a la parte final de otro programa más de Ecos de la 4T. Les recordamos que transmitimos desde Guadalajara, Jalisco. Los esperamos el próximo programa.